estación 9:75. Su tren está a punto de partir. Tenga su boleto listo y esperamos que disfrute su viaje. Bienvenidos a este episodio de Estación 9:75. En esta ocasión vamos a hablar sobre piratas, ya que nos encantan los piratas. Tenemos a Lulu y a Eric que nos van a ayudar con este podcast. Y bueno, chicos, ¿por qué les gustan los piratas? Bueno, pues, ¿qué te digo yo? De pequeño, digamos que a mí no me gustaban mucho los piratas. Yo puedo decir que a mí me empezaron a gustar literalmente por las películas de Piratas del Caribe. Gracias a esas películas yo empecé como con la onda de piratas y no sé qué, empecé a investigar y realmente me empezó a llamar mucho la atención. Algo que sí me llamaba la atención desde hace muchos años era la navegación. Yo de chiquito navegaba, pues con mi papá y todo esto. Entonces la parte de la navegación sí ha sido parte como de mi crecimiento, de mi evolución humana. Y luego ya cuando lo relacioné con los piratas, pues para mí fue espectacular. Claro, ¿y Lulu? A mí me gusta más como las cuestiones entre la mezcla de la historia y las narraciones y Claro. los mitos que se crean alrededor de estos. Entonces me parece que es algo muy interesante de investigar. Y aparte de eso, sí, las películas de Piratas del Caribe a uno le abren más como el gusto y la fascinación por entrar a estas historias. Sí, de hecho, no sé si ustedes sabían, pero antes los piratas no eran famosos, pues por obvias razones, sino hasta Piratas del Caribe fue la primera película que tuvo éxito y desde entonces como que se popularizó la imagen de Piratas del Caribe. Entonces no sé si han visto como en Halloween que todo el mundo intenta invitar a Jack Sparrow y eso es gracias a Piratas del Caribe. Aparte de que son muy enfocados o son muy quisquillosos con los detalles, sobre todo detalles históricos o leyendas que mencionaba Lulu. Los Piratas del Caribe es como que toman esas leyendas y lo ponen en escena y eso es genial. Entonces creo que todos estamos aquí gracias a Piratas del Caribe. Sí, eso es cierto. Además que, pues digamos que uno ha crecido como con la idea de un héroe, ¿verdad? Sí. La idea, digamos que de antihéroe y todo eso se ha visto como en los últimos años, pero en ese entonces era más el héroe. Siempre era el héroe y pues como decía Lucy, pues los piratas no se veían como héroes, sino como los villanos de toda historia, los que secuestraban doncellas y robaban tesoros y atracaban en puertos a saquear los pueblos. Pero a partir de Piratas del Caribe vimos otra cara de los piratas. Claro. Que en cierto modo sí hacen sus jugadas de robo y todo esto, pero lo vemos desde un lado más heroico. Sí. Y sobre todo en Piratas del Caribe vemos una época muy específica, que era lo que nosotros llamamos, bueno, lo que llaman históricamente, que es la era de oro, los piratas. Lulu, aquí que te encanta la historia, ¿nos puedes decir un poquito de esto? Bueno, pues es que de por sí la piratería era, pues lo que investigué, era como que una práctica de bandolerismo marítimo. Entonces Sí. ellos, por ejemplo, no eran sometidos bajo la jurisdicción de ningún estado, sino que se crean como libres en ese aspecto. Era más como un grupo como anárquico. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta las cuestiones de anarquía, no sé qué mucho, pero pues estos datan como desde la práctica, o sea, desde Grecia y Egipto hasta el siglo XIX. Esta cuestión de la voz de pirata viene del griego pirates, que significa prueba, y deriva del verbo periao, que significa esforzarse o tratar de. Claro. Y pues me parece que es algo muy interesante porque dice que a partir de donde habían como más actividades de mercancías y personas, allá llegaban a saquear y a robar. Sí, claro. Que datan del siglo V antes de nuestra era. Claro. Entonces, pues la piratería siempre ha existido, entonces. Sí,
empezaron a estar desde el Golfo Pérsico, que dice que más o menos estuvo ahí en la época de la antigüedad. Aunque esta era dorada que nos referimos bien específico cuando el comercio entre Europa y las colonias americanas está en su auge, que es entre 1620 hasta 1795. Y esto sobre todo porque, digamos, la mayoría de las colonias que estaban a este lado eran portuguesas y españolas y teníamos otras colonias inglesas, francesas y holandesas aquí en este territorio. Entonces, acá es donde podríamos empezar a diferenciar un poquito, como había muchos tipos de actores en el mar, sobre todo en el Caribe, pero no todos ellos eran considerados piratas. Entonces, hay otras denominaciones que son los corsarios y los bucaneros. Eric, ¿nos puedes profundizar en esto? La diferencia entre todo esto es que el grupo pirata siempre fue un grupo fuera de la ley, pero no siempre fueron considerados así por todos los países. Por ejemplo, los corsarios, podríamos decirlo en un término resumido, eran los matones dependiendo quién los contratara. ¿Por qué pasa esto? La corona de, digamos, Inglaterra, estaba cansada de la piratería y cansada que le saquearan sus mercancías y bueno, sus barcos, sus buques y todo esto. Así que acudían a los piratas, a algunos, no a todos, y les decían como, bueno, ya estamos cansados, les proponemos pues que trabajen con nosotros, sean parte de nuestra armada, no nos hagan nada a nosotros, y les damos parte de las ganancias que tenemos y así sucesivamente. Entonces, digamos, para un país como el Reino Unido o bueno, Inglaterra, podría considerarlo un corsario, pero para un país como España, ese mismo corsario podría ser considerado un pirata. Y el bucanero, bueno, pues ya vendría entrando en algo más cotidiano. Ah, bueno, porque los corsarios no siempre estaban activos como corsarios. Ellos más que todo actuaban en tiempos de guerra, como en momentos específicos. Y los bucaneros sí era más continuo. Y además que se dedicaban al transporte de mercancías y todo esto. Y eso sería como las diferencias algo resumidas. Y yo creo que ahí falta una diferencia sobre los bucaneros con respecto a los corsarios y los piratas, y es que ellos eran muy centrados geográficamente era sobre todo la región del Caribe, digamos, no solo era como el Atlántico y la ida y venida de todo el transcurso entre Europa y América, sino ellos eran como en las islas caribeñas, que pues como acaba de aclarar Eric, son como términos que se difuminaban muy rápido, como un día eras corsario, pero se te terminaba tu contrato y el siguiente día eras pirata, o los bucaneros empezaban a ser como hermandades en el Caribe y como que iban variando, a veces eran corsarios, otras veces no lo eran, entonces eran muy dinámicos estos términos. Sí, además ellos, pues como decías tú, iban por la parte del Caribe principalmente, eso lo podemos ver en las películas. Por ejemplo, donde está Elizabeth, al principio de la saga, es Port Royal, y la isla pues famosa de toda la saga que es Tortuga. Ambas islas son reales. Bueno, Port Royal es una ciudad, creo que queda en Jamaica o en Cuba, no recuerdo bien, que era como una de las colonias inglesas pues con más movimiento marítimo del momento. Y Tortuga pues sí era un puerto pirata completamente. También está Kingston, que creo, si mal no recuerdo, es la capital de Jamaica, era otro puerto pirata. Ya islas como San Andrés aquí en Colombia, Cuba, Puerto Rico tenían también sus puertos libres, sus puertos piratas y sus puertos pues del reino. Port Royal era una ciudad de Jamaica. Perteneció al gobierno británico en el siglo XVII. Entonces sí, tienes razón, pertenecía a Jamaica. Sí, no recordaba bien de dónde era, pero sí me sonaba. Igual como que Piratas del Caribe también tomó un poquito eso de la hermandad, como del código pirata, lo mencionan como varias veces, y aunque no era un código
que regía a todos los Ujú. piratas, como que cada barco, cada tripulación tenía su propio código y forma de seguirlo. Y lo vamos a ver más adelante, explicando como este tipo de reglas que tenían, Sí, su dependiendo de cada tripulación. Entonces eso me parece muy interesante. que además es una idea que mucha gente tiene y creía que los piratas eran como locos ladrones que se montaban en los barcos y no, realmente ellos cumplían sus normas. Ellos eran muy, muy estrictos al momento de cumplir este reglamento pirata. Igual pues de pronto tal vez no aplica a todos los piratas del mundo, entonces esto es específicamente sobre Sí, claro. los del Caribe. Entonces tenemos una historia para ustedes, esperemos que la puedan disfrutar mucho. Esta historia está basada alrededor del holandés errante, del cual hablaremos ahorita. Era un día oscuro, frío y lluvioso. Las calles de Ámsterdam estaban vacías debido al mal clima. Todavía le quedaba bastante camino para llegar al puerto, y su pesado baúl hacía que llegar a su destino fuera aún más difícil. Gerald sabía desde un principio que su primera travesía en el mar no iba a ser placentera, y lo más probable es que fuera a pasar muchas incomodidades, pero no esperaba que fueran a empezar antes del viaje. La noche anterior no había podido dormir bien por culpa de las constantes pesadillas, las cuales siempre terminaban con él ahogándose y despertando sobresaltado y cubierto de un sudor frío. Le tenía miedo profundo al océano, sus misterios, y ahora estaba obligado a pasar meses atrapado en un barco. Todavía no podía creer que su congregación lo asignara como guía espiritual a uno de los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Todos estos años de trabajo estudiando las escrituras solo para terminar en un barco rumbo a un mundo desconocido. Él no es un hombre de aventuras y misterio. Su vida siempre ha sido las paredes de su biblioteca y los libros. Cuando Gerard se había registrado para promover y divulgar la palabra del cristianismo, se había imaginado como un ministro en una comunidad marginada cerca de la ciudad, no en uno de los tantos barcos enviados a las lejanas tierras de las Indias Orientales. Lo que más le incomodaba del viaje, en realidad, era la perspectiva de pasar meses encerrado junto con esos sucios e incivilizados marineros. Por fin logró llegar al muelle, sudando, con los brazos doloridos y temblando de frío. No había terminado de abordar cuando una gigantesca sombra cubrió su campo de visión, acompañada de un fétido hedor, una mezcla de alcohol y sudor. Al mirar a su izquierda se encontró con un corpulento hombre vestido con el uniforme habitual de la compañía, pero estaba completamente desgastado y lleno de manchas sospechosas. ¡Ay! ¿Qué hace un hombre como usted en este lugar? Solo está permitido el ingreso de la tripulación. Lo siento, he sido enviado como representante de la misión cristiana. Claro, un intento de la iglesia por reclutarnos. ¡Ja! No realmente. En fin, aquí está la orden. ¿Dónde está el capitán? Entre más tiempo pasaba hablando con ese hombre, le provocaba solo náuseas y quería alejarse de él lo más pronto posible. Yo soy el capitán. ¡Ja! Perdone mis ropas. Fue una noche bastante interesante. Por aquí le voy a demostrar dónde va a dormir, dijo señalando una estrecha puerta que conducía a los camarotes. Las comidas son comunales. No hay tratos especiales para nadie. Mi nombre es Van der Decken. Se presentó el capitán con una oscura sonrisa que mostraba sus torcidos dientes. Después de varias noches de estar escondido en el camarote, Gerald por fin decide unirse a las noches de cenas conjuntas. Hasta el momento solo salía a comer al final de las horas de comida para no tener que interactuar con esos hombres. Al entrar se da cuenta que los navegantes de su barco no eran tan salvajes. Todos están usando sus pulcros uniformes de la compañía holandesa y teniendo animadas conversaciones sobre los días que habían tenido en tierra. ¡Hey, amigo! Ven a sentarte con nosotros, gritó el capitán desde la mesa más lejana. ¡Sin miedo, amigo! Buenas noches, saludó cordialmente. Mis disculpas otra vez por cómo nos conocimos. Suelo darle a los muchachos una noche de fiestas antes de zarpar, y aquella fue bastante agresiva. No hay problema, respondió Gerald con una tímida sonrisa, sentándose en el grupo de marineros que rodeaban al capitán.
Logró hacerse amigo de un joven de unos 15 años, llamado Sam, quien había entrado recientemente a la tripulación. Luego de esa noche, disfrutar de la compañía de los demás viajeros se le hizo más fácil. Los días y las noches pasaban sin mayores acontecimientos. En realidad, lo más difícil de la travesía era lidiar con el aburrimiento. Al fin, después de más de un mes de viaje, el infinito panorama habitual del océano cambió en una fría mañana. Restos de escombros, madera, telas, velas y vigas flotaban por todas partes. No había rastros de batallas u otros barcos, o siquiera de una tormenta que diera señales del desastre que estaban presenciando. Todos en el barco se habían puesto nerviosos. Algo aquí solo lo podía haber causado un barco pirata, por eso todos están inquietos, temen un ataque sorpresa, explicó Sam. ¡Hombre al agua! Gritó otro marinero. ¡Sobreviviente! ¡Es un pirata! ¡Sáquenlo! Será nuestro prisionero. El hombre tenía un aspecto aún más abandonado que el del capitán en el primer día del viaje. Se notaba que había abandonado todas las reglas de aseo personal hace bastante tiempo. El capitán había intentado interrogar al prisionero, pero este parecía estar delirando. Hablaba de un barco que había aparecido de la nada, tripulado por hombres muertos. Aunque les habían ordenado no acercarse al pirata, Gerald y Sam fueron a ver al prisionero. Tal vez un poco de guía espiritual era lo único que le hacía falta. ¡Van a morir todos! Fueron las primeras palabras que el pirata pronunció al verlos entrar por la puerta. El holandés errante vendrá por ustedes, como hizo con nuestro barco. Tienen que reclamar el precio de navegar por estas aguas. ¿Quién es el holandés errante? Es un barco, una leyenda nada más. Es el barco maldito. Desdichas y náufragos le siguen después de ver su tenebrosa figura. Como dije, son solo mitos. Historias creadas por marineros con mucho tiempo libre. Pueden reírse todo lo que quieran. Al final, todos se darán cuenta de la verdad. En la lejanía se escuchó un trueno retumbar. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Fue lo último que se quedó susurrando el pirata. ¡Ya viene! ¡Ya viene! El barco se mecía violentamente mientras la tormenta embestía contra las paredes de madera, ahora de apariencia tan frágil. Gerald era el único que se encontraba en los camarotes. Toda la tripulación se encontraba afuera, en lo que parecía una batalla a muerte contra el clima. Hacía solo unas horas habían estado celebrando el buen tiempo y marea que gozaron hasta llegar al Cabo Nueva Esperanza por las costas africanas. Los marineros se habían puesto ligeramente nerviosos al acercarse a este punto. Las carcajadas y risas que acompañaban la animada cena se fueron acortando y los silencios cada vez más incómodos hasta que solo los platos y cubiertos sonaban. En la inmensidad del silencio, un trueno resonó. Toda la tripulación se levantó para ir a manejar la gigantesca nave en medio de la repentina tormenta. Solo en el camarote, escuchando la tormenta que se desataba en el exterior, los delirios que había escuchado de boca del prisionero unas cuantas horas atrás sobre el holandés errante, parece que podrían ser reales. Unos apresurados pasos interrumpieron sus pensamientos. «¡Señor Gerald! ¡Señor!», gritó el joven Sam. «¡Necesitamos su ayuda!». ¿La mía? Sí, el capitán dice que todos los hombres tienen que estar trabajando. «Por supuesto», titubeó. Una fuerte brisa le golpeó la cara tan pronto salió del camarote. El cielo estaba tan oscuro que parecía de noche, aun cuando estaban a la mitad del día. Sabía que le estaban gritando instrucciones, pero los ruidos del viento no le dejaban escuchar nada. Si alguna vez le preguntaban si había visto la ira de Dios, por lo menos podría ser testigo de la ira del mar. Y luego todo se calmó, de un momento a otro, tal como había empezado. Solo se escuchaba la acelerada respiración suya y la de sus compañeros de viaje. El silencio era casi espectral. Por alguna razón, la repentina calma le generaba más nervios que la tormenta. Con cada soplo del viento, podía sentir cómo los pelos de la nuca se le erizaban, su cuerpo gritando que era hora de salir corriendo.
El horizonte era cada vez más difícil de divisar, pues una espesa y blanca niebla empezaba a rodear el barco. Dentro de poco no iban a ser capaces ni de ver sus propias narices. Entre la niebla parecía que un barco se aproximaba. Gerald cerró los ojos por un momento. Tenía que ser una ilusión. Imposible que un barco estuviera ahí afuera con aquella niebla. El barco parecía deslizarse sobre el agua más que navegarla. ¡Alístense para presentar batalla! No sabemos sus intenciones, gritó el capitán. Una fuerte y fría brisa despejó un poco la niebla, permitiendo ver por completo el barco. Parecía destruido. Las velas y el mástil estaban doblados por la mitad. Musgo y hongo florecían en varias partes de la madera, pero lo más horroroso de todo era la tripulación. Eran marineros muertos, sus caras fantasmagóricas, todas dirigidas hacia nuestro barco. Las cuencas de los ojos, vacías, parecían estar mirando fijamente el alma de cada marinero de la compañía holandesa. Luego, todos hicieron el mismo gesto, señalando atrás del barco, junto con un gesto de despedida. Gerard se giró para ver lo que estaban señalando, y en ese momento fue cuando supo que todo había terminado. Una gigantesca ola se alzaba detrás de las lejanías del océano. Muy pronto esa ola caería sobre ellos, tal como había predicho el prisionero. El holandés errante había venido a cobrar lo que le pertenecía, es decir, a ellos. ¡Sujétense rápido! ¡Rápido! Gritó el capitán con urgencia. Gerard se sujetó de unas cuerdas. A su lado se colocó Sam. Se miraron a los ojos. Ya no había nada más que decir. Juntaron sus manos y esperaron el golpe. El agua llegó con toda la fuerza. Los arrastró de su lugar seguro como si fueran simples muñecos. Gerard sintió como la mano de Sam se desprendía de la suya, arrancada por la fuerte corriente. Se encontraba solo, a oscuras y cayendo a las profundidades del océano. Su último pensamiento fue por la seguridad del joven Sam. Bueno, pues acabamos de escuchar una historia bastante interesante que digamos, la pudimos ver en la saga de Piratas del Caribe, pero es una leyenda que realmente existe, la del holandés errante. Mm, ¿Qué podemos decir de este barco? Bueno, pues a lo largo de la historia se han contado leyendas sobre barcos fantasmas, pero con el holandés errante, digamos que es el más famoso, por no decir que es el único tampoco. Pero escuchar esta leyenda es bastante terrorífico al momento de pensar en los momentos como un navegante. Imaginar que a lo lejos podría llegar un barco de estos fantasmas a abordarnos y no precisamente a saquear nuestro barco. No sé ustedes qué hubieran podido sentir al ver un barco fantasma acercándose. Dice como tal que pues es un barco que no pudo volver a su puerto y está condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. Chan, chan, chan. Sí, como que el capitán como desafió a todos, o sea, a los dioses y al infierno, y era como muy necio. Ujú. Hay como muchas leyendas, ¿no? Porque una de las leyendas que yo leí era que él había hecho como trato con el diablo y luego como que a Dios no le gustó eso y le mandó una tormenta, entonces ahí desafió a Dios en seguir en medio de la tormenta cerca a las costas de África y él luego le dijo al diablo, pues ¿sabe qué? Métaselo por donde le quepa y como desafiando a ambos, entonces ahí es cuando naufraga y lo maldicen y ahí en la maldición como que no. La tripulación dice que No. tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra a personas muertas siglos atrás. Sí, o sea, es bastante interesante. Y también hay como una versión, o sea, es una leyenda, pero más que leyenda intenta buscarle como una explicación científica que dice que era un barco, o sea, ya no tanto con maldiciones y eso, sino que era un barco que se aquejó de una enfermedad muy contagiosa y ningún puerto lo quería recibir.
Entonces como que quedó condenado de vagar en puerto hasta que todos los tripulantes murieron. Pero era porque tenían una enfermedad. Pues de hecho, ahora que lo mencionas, eso pasaba frecuentemente en esa época. Digamos que no se tenía los tratamientos médicos necesarios para ciertas enfermedades. Y bueno, antes de eso ya había pasado, digamos, la peste negra y todo esto. Entonces, cualquier enfermedad extraña era una maldición para cualquier lugar donde se presentara. E incluso si se daba en tierra, todos estos enfermos, digamos, en el caso de la lepra, los embarcaban y los mandaban a la deriva, no solo con el holandés, si lo vemos por ese lado, sino muchos barcos tuvieron esa suerte. Sí. Mira que también haciendo la investigación del holandés errante, encontré que también a partir de esa leyenda hicieron una ópera alemana Sí. en 1843. Eso también es cierto. Y en Piratas del Caribe no lo unen con otra leyenda muy conocida del mar, que es el Kraken, el calamar gigante. Sí, que no es un leviatán, hay que también tener eso en claro porque son dos leyendas diferentes de diferentes lugares. Ujú. De por sí el kraken es un animal real, es un animal que pertenece al Océano Pacífico y pues también es como protagonista de varias leyendas alrededor de la piratería y eso, como también lo nombran en Piratas del Caribe. No sé si Dani quiera hablar sobre al Kraken con respecto a piratas. Sí, bueno, pues con respecto al Kraken específicamente, bueno, al Kraken solamente no, más bien a los monstruos marinos que hemos escuchado pues en leyendas. Muchos de los naufragios que ocurrieron en la historia, y puedo decirlo, incluyendo el Titanic, fueron causa de esas creencias y de ese miedo. Porque el Titanic naufragó por un iceberg. Bueno, además de todo lo que sabemos de la física y todo lo que nos explican. Si él salió de Inglaterra, creo que fue, a Nueva York porque... sí, era de Inglaterra a Nueva York. Así. El transcurso tendría que ser en línea recta. Porque decidieron ir hacia el norte, a donde podrían encontrarse efectivamente con icebergs, porque pues es una leyenda, es una creencia marítima que entre tierra, o en las partes como más lejanas a la tierra, es donde más aparecían las criaturas, el kraken y todo esto. Por eso muchos barcos bordeaban las tierras hasta llegar al otro lado. Antes se complicaba mucho la vida en ese sentido y por eso muchos naufragios se dieron por los icebergs, por desconocimiento del mar, precisamente por eso, porque no seguían un curso recto, sino que hacían vueltas innecesarias. No digo que solo sea por esto, pero era una de las razones. Las leyendas alrededor de estos animales misteriosos. Sí, exacto. Bueno, como lo comentaba antes, pertenece al Océano Pacífico y también a pocos lugares el Atlántico. Y dice que aproximadamente mide 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el caso de las hembras. Y su ojo mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Las historias que se crearon a partir de este animal fueron en el siglo IX, con los relatos que habían de los vikingos hasta la actualidad. Es más, grandes escritores como Julio Verne y Víctor Hugo escribieron sobre este animal en sus libros. Es cierto. Sí, entonces digamos que en algunos lugares lo llamaban como diablo rojo, que era un calamar que atrapaba y devoraba náufragos
En otros lugares se referían a animales marinos, no era como tal el kraken, sino varios animales marinos, como lo comentaba Dani, que decían que podían medir entre 12 o 13 metros de largo. Y decía que, pues en lo que yo investigué, un naturalista sueco, se llama Carl von Linneo, es padre de la taxonomía moderna, incluyó el kraken en 1735 en su libro que se llamaba Systema Naturae. Pero pues digamos que como tal otros científicos no hablaban sobre este tema porque digamos que para hacer la investigación de este animal aún en esta época es muy difícil, ya que él vive en las partes más profundas del océano, entonces es muy difícil tratar de hacer las investigaciones de él. Sí, es verdad. Y pues el kraken no es la única historia que tiene una explicación científica. De hecho, pues en las películas también vemos como la leyenda del Flash Verde. Piratas del Caribe ponen la leyenda como una forma de comunicarse con el otro mundo, que si ves el Flash Verde a cierto ángulo del sol, entonces como que pasas al más allá. Pero pues este Flash Verde tiene otras leyendas. También dice que si dos personas lo ven al mismo tiempo, quiere decir que se enamoran. O sea, leyendas es lo que hay. Sí, pero en realidad es un fenómeno óptico atmosférico y se da después de la puesta de sol. Por eso lo que tú comentabas de Piratas del Caribe, que dicen que justo en la puesta del sol iban al más allá. Pues sí, ocurre después de la puesta del sol o antes de la salida del sol. Y dice que se puede ver un punto verde que dura nada, dura 1 o 2 segundos y ya, y acaba ese. Una pregunta, porque las auroras boreales y las australes, por ejemplo, solamente pasan en el norte del planeta y en el sur respectivamente. ¿Ese flash se puede ver en todo el planeta o también solo en las zonas polares? De hecho, pues según lo que yo he leído, creo que tiene que ver mucho con el reflejo del agua, entonces creo que se puede ver en cualquier... Diría yo, no soy física ni matemática porque eso tiene mucho que ver con la reflexión de la luz. Y no solo eso, sino con mirar el horizonte. Sí, o sea, es como en un momento específico que se refleja la luz solar con el agua, como que sucede ese fenómeno. Entonces, creo que desde que haya cierta cantidad de agua en cierto ángulo, lo ves. Dice que normalmente se ve cuando el horizonte no presenta obstáculos. Lo cual sería muy en el océano. Claro. Exacto. Pero también puede aparecer sobre nubes y sobre montañas, o sea, todo siempre y cuando no tenga obstáculos, entonces se puede dar ese fenómeno. Okay. Y también puede ser producido por otros objetos brillantes en el horizonte, no solo el Sol, sino la Luna, Venus o Júpiter, que pues son los 3 astros más cercanos. Y mira, hay otras personas que justifican el holandés errante, volviendo a nuestra historia, con que es una visión óptica también, que tiene que ver mucho también con el reflejo de luz, que es posible que por cómo se refleja la luz en un barco, tú estés viendo, o sea, la gente alucinaba, bueno, también habían alucinaciones en el mar, pues claro, era posible, espejismos. pero la gente pensaba que estaba viendo un barco fantasma, pero en realidad era un espejismo, una alucinación o el reflejo de otro barco que no se encontraba a la vista humana, pero que estaba ahí, y que por las ondas del agua y la luz y cosas físicas que yo no sé, se veía como si fuera un barco fantasma. Además hay que tener en cuenta un poco que en esa época todo lo que era extraño era mágico, brujería, hecho por los dioses. Sí, exacto. Entonces también ahí entra como, digamos, esa ignorancia, pues en el buen sentido, desconocimiento del tema o de lo que pudiera generar ese tipo de fenómeno. Sí, y también investigué que Julio Verne también escribió sobre este destello rayo verde. Es más, esta
este misterio del rayo verde fue popularizado por la novela que él escribió que se llama El Rayo Verde en 1882. Y él describe el color como, cito, un verde que ningún artista podría jamás obtener en su paleta, un verde del cual ni los variados tintes de la vegetación ni los tonos del más limpio mar podrían nunca producir un igual. Si hay un verde en el paraíso, no puede ser salvo de este tono, que muy seguramente es el verdadero verde de la esperanza. Wow, interesante. Interesante pero discutible. Bastante acertado la descripción. Entonces ya saben, pueden Sí. ir a leer a Julio Verne si quieren saber más de los rayos verdes y los krakens. Exactamente. Ahora vamos a escuchar una historia que también a lo largo del cine la hemos escuchado nombrar, de un pirata, uno de los piratas más famosos de la historia, valga la redundancia. Y bueno, pues aquí los dejo con este relato y espero sea de su agrado. Lo que te cuenta el Capitán Sparrow es solo una parte de la historia. Yo relataré la historia completa. Edward Teach es el nombre por el cual me conocían en la Armada Británica. Muchos años trabajé para la corona como filibustero. Incluso participé en la disputa entre Francia y el Reino Unido por el territorio del Nuevo Mundo. Pero unos años después me convertí en uno de los piratas más famosos y temidos del Océano Atlántico, comandando una gran flota liderada por uno de los navíos más famosos de la historia. Nací en la ciudad de Bristol, Inglaterra, en el año 1680, aunque hay quienes creen que nací en el estado de California del Sur y otros dicen que en Jamaica. En mi niñez no hay mucho que contar, pero cuando tenía aproximadamente 15 años me embarqué en el primer navío que me llevó hasta el Nuevo Mundo. Durante mi estadía en ese lugar fue librada la batalla que definiría el dominio de estas tierras. Pero luego, la corona nos dio la espalda a quienes habíamos blandido las armas y derramado sangre por su bandera. Todo iba en picada, como cuando un alcatraz se zambulle de cabeza al mar. La corona subía los impuestos y no había trabajo. El hambre nos acechaba y el ron escaseaba. Me puse bajo el mando del famoso corsario Benjamin Hornigold. Juntos abordábamos carabelas, fragatas, goletas, corbetas. Y aunque el capitán utilizaba unos particulares buenos modales para saquear, nos forjábamos reputación como uno de los más temibles piratas del Caribe. Realizamos varios abordajes, sí, pero cerca al estado de Virginia, a finales del año 1717, nos topamos con un gran galeón francés. Lo hicimos propio. Estaba cargado de oro, joyas y algunos otros tesoros. Lo renombramos La Venganza de la Reina Ana. Esta damisela es considerada uno de los grandes terrores del nuevo continente, y con ella le hicimos frente a la armada inglesa. El rey Jorge I declaró y ofreció amnistía para los piratas. El capitán Hornigold la aceptó y se retiró del oficio, dejando el puesto de capitán en mis manos. Ahora, Barba Negra, capitán de la Venganza de la Reina Ana, y la gran flota pirata que nos seguía, entre los cuales se encontraban el Revenge y el Adventure. Todos me temían, sobre todo cuando estaba en combate. Recuerdo que bajo el sombrero me ponía unas cuerdas a modo de mechones de pelo, pero les encendía como mechas de cañón, y por ello, cuando me enfrentaba a los marineros, decían que yo era el mismísimo demonio. Charles Eden, el gobernador de Carolina del Norte, me ofreció amnistía, y aunque prometí retirarme y entregar el Reina Ana, otros fueron acusados y llevados a la horca en mi lugar. Entretanto, yo continué saqueando flotas mercantes y pueblos. Me deleitaba con las bellas mujeres que asistían a las fiestas del gobernador de Virginia.
pero al gusano no le agradaba mi presencia y me persiguió como a un perro sarnoso. La flota que me siguió fue comandada por Robert Maynard. De todos mis navíos tomé el Adventure, que era el mejor navío para surcar por aguas poco profundas y difíciles de navegar. Pero Maynard no se quedó atrás, y navegando por esa zona, los dos encallamos frente a frente. El muy sucio gusano realizó una jugada astuta, debo admitir, y me hizo creer que estaba solo con unos cuantos hombres. Ese día la brisa salina cantaba al unísono con las gaviotas, y las olas se escuchaban a lo lejos chocando contra las rocas. Tomé una soga y abordé su barco. 2 de sus hombres trataron de emboscarme, pero con 2 tiros certeros los derribé. Mientras las cucarachas que me seguían peleaban con fervor, el capitán se acercó abanicando. El frío acero de mi sable y su florete sonó. Chocaron varias veces, pero él desenfundó su pistola y disparó. Lo siguiente que sentí fue la madera de la cubierta recibiendo mi espalda. Muchas historias dicen que Maynard me decapitó y colgó mi cabeza. Otras cuentan que escapé y fui en busca de la fuente de la juventud y jamás regresé. Pero entonces, ¿cómo estoy contándoles esta historia? Aquí empieza la historia de Barba Negra. Dani nos va a relatar un poco sobre esta leyenda y yo seguiré con la de Barbarroja. Bueno, pues, ¿qué digo de Barba Negra? Bueno, ese no era su nombre real, como pudieron escucharlo. Él se llamaba Edward Teach y no inició su vida como pirata. Realmente él era parte de la armada inglesa. Y bueno, pues con los sucesos que escucharon en el relato, eso lo fue encaminando al hecho de ser un pirata, porque es uno de los más nombrados, y si lo vemos de esta forma, pues teniendo en cuenta su historia real, no, digamos que no tiene tanta trascendencia en cuanto a sucesos como épicos, como lo hemos visto en las películas, en Piratas del Caribe, que, que comandaba su barco hechizado con zombies y un sable ancho. Bueno, pues realmente él era un marinero común y corriente, como tú, como yo. Y digamos que todo el gobierno, todo lo que pasó con el gobierno inglés en ese entonces, o más bien con la corona inglesa, lo encaminó mal. Digamos que podíamos decir que tenía razones porque la corona subía impuestos, pues no había trabajo, todo esto en muchos, no solo en Edward Teach, hizo que él decidiera recurrir a la piratería. Como les digo, no fue uno el único, sino fue uno de tantos. Por ejemplo, Lulú ahorita lo va a mencionar, Barbarroja fue otro pirata bastante conocido, que sí tuvo, digamos, una historia más, como más épica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esto? Yo creo que la mayoría pensábamos que Barbarroja era una leyenda. No sé si ustedes pensaban lo mismo que yo. Sí, la verdad, sí. Más fácil de escuchar Barba Negra que Barbarroja. Pero efectivamente Barbarroja existió. Él nació en el siglo XV en la isla de Lesbos, en Grecia. Y él dice que su destino iba a ser corsario. Porque él y sus 3 hermanos fueron reclutados como marinos para contrarrestar a caballeros de San Juan de la isla de Rodas, que eran corsarios también. Barbarroja fue capturado en una de estas batallas y fue vendido como esclavo. Él después de esto consiguió escapar, llegó a Egipto, donde convenció a un sultán llamado Kanso al-Guri, no sé cómo se escribe, cómo se leerá bien, Shanso, no sé,
para que le diera un navío con el que atacó por todo el Mediterráneo a los cristianos. Trató de hacer como una especie de cruzada. Y pues a partir de esto, él iba a ser pues muy famoso a partir de esta historia. Ok, o sea, formas para saltar a la fama, hacer una cruzada. Y su apodo fue por su legendaria barba roja. O sea, que las barbas sí eran del color. Ujú. Sí. Pues, y de Barba Negra, yo puedo decir que, bueno, su barba era negra, sí, efectivamente, pero eso no era lo terrorífico, sino al momento de entrar en batalla, él prendía unas mechas como de cañón, las prendía bajo su sombrero y así, digamos que las mechas soltaban como humo y hacía ver su cara como más terrorífica. Entonces decían que él había hecho un pacto con el diablo, como dijimos hace un momento, todo lo extraño es del diablo o de otro lado, pero no es normal. Eso lo convirtió en uno de los más terribles también, Como formas de intimidación, ¿no? por esas... Sí, exactamente. Porque si lo vemos de otra forma, pues él fue un pirata como cualquier otro. Sí, claro. Pues se hacían el nombre, pues intimidando, viendo cómo sobresalían. Bueno, Ujú. y yo les quiero hablar, bueno, quiero comentarles y que discutamos sobre una leyenda que se ha hecho muy famosa como de piratas. Y creo que se popularizó también un poco con lo de Piratas del Caribe porque lo relacionaron mucho con los piratas, que es la leyenda de la eterna juventud, de la fuente de la eterna juventud. Ujú. Entonces, de hecho, en un principio como que lo habíamos relacionado mucho con Barba Negra y pues investigando creo que nos dimos cuenta que no. No, realmente no. Barba Negra jamás fue por la fuente de la juventud. Chicos, ténganlo claro. A él no le interesaba vivir eternamente. Él era codicioso, pero no tanto. Hay Sí, que y aprender a separar las barbas. las historias Sí. y ay, se me fue la La palabra. ficción y la La realidad. ficción y la realidad, sí. Y de hecho, más que a un pirata, la fuente de la juventud se le asocia a Juan Ponce de León. Y eso lo toma, no sé, nosotros porque teníamos Barba Negra en la cabeza, porque en Piratas del Caribe, en la de la fuente, no me acuerdo, es la cuarta, creo. Es la quinta. No, es la cuarta, sí. La cuarta. No, la cuarta. Sí, es la cuarta, Bueno, es la cuarta. sí, porque la quinta es cuando Cuando la muere leyenda de Barbosa. Salazar y todo eso. Spoiler alert. Spoiler. Juan Ponce de León de hecho lo menciona como el explorador, el Ujú. que la descubrió y dejó este mapa secreto para que todos lo siguieran. Y que creo, y si no recuerdo mal las películas, era lo que Jack Sparrow quería buscar siempre, que era para eso que había conseguido el compás, para buscar la fuente de la eterna juventud. La brújula. Eso, la brújula, sí, es Sí, de por sí Ponce de León descubrió Florida en búsqueda de esta de fuente. la fuente, sí, es. Ujú. Creía que en Florida queda la fuente. Es cierto. Y no, hay muchas cosas menos eso. Sí, eso es verdad. Ahora que lo mencionas, hablando de Florida y piratas, justo en esa zona del Triángulo de las Bermudas, bueno, en ese entonces no habían aparatos electrónicos, pero sí brújulas. em, Eso también contribuyó a muchas historias de barcos fantasmas, luces extrañas, porque los primeros navegantes que dataron esto o que dieron a conocer este tipo de historias fue Cristóbal Colón en su primer viaje a las Américas, o bueno, a Nuevo Mundo. em, Él vio una luz destellante desde el cielo que cayó al mar y pues no volvió a aparecer. Y eso lo anotó en su bitácora, del capitán. De viaje. Entonces, esa zona de la Florida, las Bahamas y Bermudas, sí, creo que son esos tres. No, Florida, Costa Rica, creo, y Bermuda. Ese es como los tres puntos.
Sí, igual yo creo que como era todo un mundo nuevo por descubrir, cualquier cosa era como fuente Ujú, de mito. Oh, por Dios, es un bicho rato que no conozco, es un bicho del diablo. ujú, exactamente. Dani, es situada en el Océano Atlántico, entre las Ujú. Islas Bermudas, Puerto Rico y y la ciudad de Miami. Puerto Rico, Ah, sí, Y Miami. son datos y hay que darlos. Muy bien. sí, exacto. Sí, que como eso no es el único lugar así, realmente en el planeta, creo que más o menos hay unos 5 triángulos que generan esas alteraciones magnéticas. Y también en esas zonas, justamente casualmente, coinciden leyendas de desapariciones y todo eso, y de viajes en el tiempo y todo eso. Porque hay agujeros de gusano. Ah, Pero eso se va a hablar en otro podcast realmente. sí, sería chévere hacer algo así. Sí. Yo averigüé también sobre la fuente de la eterna juventud y también tiene una explicación científica. Mediante el uso de la electricidad, al separar esta y los iones de agua, se obtenían dos clases distintas de la misma. Y a la primera la llamaron agua alcalina, por su pH muy elevado. No sé mucho de química, pero pues eso fue lo que descubrí. Y la otra se le decía agua ácida. Entonces, el agua alcalina era un agua rica en oxígeno. Entonces, digamos que por eso al final de todas estas leyendas que hubo alrededor de la fuente de la eterna juventud, determinaron que era estas dos especies de agua. Yo solo encontré como cosas similares a la fuente, o por qué se creó como la leyenda, ¿sí? Que decía que había en la Biblia, supuestamente hay una mención de un río que te rejuvenece, o sea, como que son muchas cosas religiosas que crearon ese mito. Sí, Entonces, no solo eso, sino que también hasta los mismos alquimistas buscaron el elixir de la eterna juventud. o algo como la piedra filosofal. Bien. Es como que estamos obsesionados con vivir eternamente, no sé por qué. Suena como lo peor. No, sí, la verdad no sería muy bonito. Aparte que nuestra especie es muy bella. Entonces, ahora sí, pues los piratas que mencionamos aquí, bueno, y corsarios han sido hombres, pero de hecho hay eh, fuentes que nos revelan que hay mujeres piratas Ujú. también. Una de ellas, su nombre era Shen Zhao, y una pirata famosa china, y de hecho la vemos en Piratas del Caribe. Yo leí que no era Sheng Ai Sao, creo que se pronuncia completo, y Cheng Shi, que era lo que preguntaba la vez pasada Winnie, eh, también es otra pronunciación del nombre, o pues como una variación del nombre, algo así. Pero era la misma. A menos que coincidan dos mujeres con la misma historia trágica que la sacaron de un burdel y luego se volvieron matronas. Y no solo pues estuvo Shen Zhao, sino también investigué sobre varias mujeres piratas, entre una de ellas Sai Parrell, que fue pirata durante 1869. Ella se hizo conocida por ser una ladrona completamente violenta. Ella pertenecía a Nueva York y asaltaba transeúntes, dándoles un golpe con la cabeza en el estómago. Entonces ella se ganó el apodo de Sadie la Cabra. Y, pero pues digamos que ella, a partir de eso, vagaba por los muelles y vio como un grupo de hombres intentaban subirse a un barco anclado en medio Wow, del río para robarlo. Y pues otros hombres a bordo wow. del barco pues trataron como de frustrar este intento y ella se ofreció a ayudar a los hombres
y se convirtió en una líder de esa banda. Después de eso, pues empezaron a robar un barco más grande y, y lo utilizaban para recorrer el río asaltando pequeñas aldeas y casas y mansiones costeras. Y también secuestraban personas para obtener dinero del rescate. Es que dicen que las mujeres no tienen como esa escala para la violencia, pero sí, o sea, hay unas que son de peligro. Digamos, a Shen Sao, su tripulación le tenía respeto y miedo, porque una vez murió su esposo, ella impuso su propio código, y como estamos hablando que cada tripulación y cada barco tenía sus propias leyes, ella era muy estricta. Digamos, si tú te atrevías a ir a tierra sin permiso, te cortaban la cabeza. Si tú violabas Sí, a una no una pirata, sino, ¿cómo se llama? Un prisionero de guerra, te cortaban la cabeza. Si era una relación consensual con la prisionera, te cortaban la cabeza. Básicamente tenías que pedir permiso para poder hacerlo. Y tenía como muchas leyes así súper, súper estrictas que casi ningún otro pirata tenía. Y ella los manejaba como con látigo prácticamente. O sea, usted hace esto, usted hace aquello, pa, pa, pa. Y por eso es que el gobierno chino sí le toca como conseguir la ayuda de extranjeros para poder lidiar con ella, porque le tenían pavor. Sí, Sí, claro. Y no es que una mujer sí, eso fuerte es es una verdad. mujer Y fuerte. pues de hecho, leyendo un poco al respecto, lo que mencionábamos al principio, ella alcanzó a ser corsaria del reino chino en ese momento. Y sí, literalmente el país completo le temía, así que decidieron darle amnistía a, a Shen Sao, pero pues más que eso, ella aceptó el hecho de, listo, yo no me meto con ustedes, me dan una parte del botín, yo los dejo tranquilos, pero ustedes déjenme tranquila. Es que ni siquiera fue una parte. O sea, les dejó quedarse con todo y aparte de eso la Sí, amnistía era ella para todos sus realmente piratas. tenía O sea, los tenía del dedito. a esa parte comiendo de su mano, por decirlo de alguna forma. Sí. Otra pirata, porque también estoy buscando como otras piratas, y de hecho hay dos que se disfrazaron de hombres, porque igual recordemos que es una época llena de mitos, entonces creían que tener una mujer a bordo era mal presagio y que te ibas a naufragar o que te iban a pasar malas cosas. Una explicación más científica, y por científicas porque no Es encuentro otra forma verdad. de llamarla, lo decían era porque era una distracción para los hombres. Entonces, que no querían que una mujer pudiera causar problemas entre los hombres o que pues estuvieran más distraídos poniendo atención a la mujer que a sus labores. Entonces, tenemos a una chica que se llama, bueno, chica por una mujer, mejor dicho, que se llamaba Annie Cormack, que ella nació en 1698 y ella se disfrazó de hombre para poder entrar a una tripulación pirata, y ella básicamente lo que quería era su vida, siempre había sido pobre, entonces quería intentar una nueva vida. Y también está Mary Read, que también hizo lo mismo, se disfraza de hombre solo porque como que estaban acostumbradas a disfrazarse de hombres en tierra para sobrevivir. Y dijeron, ¿sabe qué? Me cansé, voy a ir al mar. Ya me estoy disfrazando de hombre, pues me voy a disfrazar de hombre en un barco. Y al final como que se revelan sus identidades a los del barco, pero como ya habían probado su tenacidad, le dicen, bueno, está bien, quédese. Ush, me recuerdo la película de Shakespeare En la Enamorada. época de los piratas había una moneda española, que podríamos decir que era la moneda de los piratas, que se llamaba las 8 piezas. En Piratas del Caribe lo pudimos también ver con la de las 9 de 8, algo así. Eso me causaba mucha curiosidad porque pues, uno no entendía cómo pueden ser 9 piezas de 8. Resulta que así se llamaba la moneda, piezas de 8, que era una moneda española y era, digamos, la moneda que usaban los piratas. En la leyenda de Calipso, en la película, decían que habían hecho el pacto con 9 piezas de 8 para encerrarla, y que en ese momento nadie tenía ni una mísera moneda. Precisamente era por eso,
porque era la moneda que los piratas usaban, digamos, como dentro de su gremio, pues para los pagos y todo esto. No era tan como el trueque de granos y oro y arroz y maíz. Sí. Yo simplemente pensé que los de Piratas del Caribe querían ser creativos y decir, ay, 9 piezas de 8. Sí, exactamente. Porque, no, ajá, no, es realmente disparejo. existió esta moneda. Veamos. Bueno, ya siguiendo con la cuestión de las chicas, las mujeres en la piratería, también hay otras de las cuales investigué. Ujú. Una se llama Annie Bonny, que ella fue pirata en 1719 y 1720, que ella es una de las piratas del Caribe Es más verdad. conocidas. Y pues dice que las cuestiones de su vida no se conocen en profundidad. Ella era irlandesa y junto a su familia se mudó a una isla que se llama New Providence en las Bahamas cuando era niña. Su madre murió después, pero pues su papá se convirtió en un mercante y llegó a ser pues muy rico. Ella se casó con un marinero pobre y posteriormente pirata que se llamaba James Bonny, y sin embargo pues su papá, ella esperaba que su papá le diera la fortuna, esperaba heredarla, pero pues su papá la desheredó por el hecho de que se fuese Casó con un de pobre. pirata, y ella en respuesta a esto pues incendió la casa y las plantaciones del papá. Uf. Y después conoció, pues en este momento no era pirata, pero pues ya estaban como en su época rebelde, por decirlo así. Y después conoció a otro pirata que es muy importante, llamado Calico Jack. Y ellos se volvieron amantes. Wow. Tras de que se casó con el pirata pobre, se le fue Pues infiel. me voy. Y aquí es cuando se dedica por completo a la vida de los piratas. Wow. O sea, fue el amante que la llevó a la vida del descontrol y la rebeldía. Ujú. Es más, ellos dos, junto con otra famosa pirata que voy a hablar ahorita, llamada Mary Read, robaron un barco. Esa fue la que mencioné ahorita. Y pues a Sí. partir de esto y a bordo de este barco, pues tuvieron como las aventuras más exitosas como piratas. Sí. Además que entre ellos hubo un triángulo amoroso. Vea pues. Sí. Y eso se puede ver en la serie de Black Sails. En la serie de Black Sails aparece un poco de eso. Es una serie bastante recomendada, de verdad, se les recomiendo. Los 2 primeros capítulos, que son como de 1:30, más o menos, son un poco tediosos, pero el resto de la serie es súper, súper interesante. Y claro, tiene su parte ficción y todo esto, pero también tiene datos ahí, pues acertados. Sí, es muy bueno cuando las series pues logran mezclar como la fantasía y la ficción. Sí. Y lo hace mucho más verídico. Sí. Eso, es que en fantasía y ficción la misma cosa. En la realidad. Sí, lo hace como más creíble y uno se mete más porque uno empieza a investigar esos detallitos y entonces empieza a hacerse, oh, por Dios. Sí, uno le da más curiosidad cuando pues uno dice, esta historia está basada en hechos reales. Entonces uno se queda como, oh, voy a investigar sobre esto, y es muy chévere. Entonces sí, lo que hacían ellos, yo creo que lo que hace falta son récords o sí, como papeleo de esas mujeres piratas, por lo que solían disfrazarse de hombres. Entonces no es como si no hubieran existido, los hubieran rechazado completamente los barcos, sino que como se disfrazaban de hombres, pues no quedaba como el récord ahí, solo algunas que al final deciden cómo destapar su identidad del estilo Mulan o las descubren. Well,
What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober. Put him in the longboat till he's sober early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Put him in the cabin with a captain's daughter. Put him in the cabin with a captain's daughter. Put him in the cabin with a captain's daughter early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. Stick him in a barrel with a hose pipe on him. Stick him in a barrel with a hose pipe on him. Stick him in a barrel with a hose pipe on him early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises early in the morning. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor. That's what we do with a drunken sailor early in the morning. Bueno, ¿sabes un dato curioso con respecto a esas canciones? Bueno, Piratas del Caribe está inspirado en la atracción de Disney World, pero esta atracción está inspirada en muchas de estas historias que hemos venido hablando, y de las cuales algunas de esas canciones eran reales. Los marineros tenían solamente... digamos que tenían limitaciones en cuanto a la entretención, el entretenimiento en un barco. Podían recurrir solamente a la lujuria cuando tocaban tierra. Bueno, pues quién sabe si también lo hacían en los barcos, pero pues digamos que algunas de esas actividades de ocio era contar historias cantándolas. Eso se ha visto mucho a lo largo, en el cine, en Piratas del Caribe, en Peter Pan, Capitán de Mar y Guerra. Y jugar dime, cartas. ¿En cuál otra? Ah, bueno, sí, Que jugar cartas. también era como La parte de apostar. Otra actividad súper piratesca. Era lo que ellos tenían como opciones. Y es muy interesante con respecto a eso, también con Piratas del Caribe, porque ese jueguito que tienen con los dados es un juego que realmente nació en un barco pirata. Sí. Muy, muy acertado. Sí, la verdad ha sido de las sagas más acertadas que hemos visto. Bueno, esperemos que hayan disfrutado nuestras historias y este podcast con un poco de detalles históricos y leyendas sobre piratas. Disfrutamos mucho leyendo todas esas historias y haciendo las historias. Estas historias fueron creadas por mí y por Eric, y Andrew, que también ha estado en este podcast en ocasiones anteriores, nos ayudó con la narración, y también tuvimos una persona muy especial que nos ayudó con la edición de estas historias, que es Winnie. Aquellos que están en Asopluma la conocen, y si no, les vamos a dejar los datos de ella por si quieren saber más de ella. No se olviden de seguirnos como Asopluma en todas las redes sociales para que estén al tanto de cuando volvemos con otro podcast como este. Y Estación 9 3/4 también nos pueden buscar así en diferentes plataformas de streaming. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima estación. Bye. Ha llegado a su destino. No olvide sus objetos personales y recuerde, cualquier galeón es bien recibido. Gracias por viajar con nosotros.